Muy buenas noches, señores y señoritas estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a una clase más de su asignatura Evaluación Psicológica y Psicométrica. Por favor, vamos encendiendo las cámaras para dar inicio a la clase del día de hoy. Listo, muy buenas noches con todos. Sí, me miran, ¿verdad? Me parece que Sí, sí. Magister. Magister, buenas noches. Buenas Listo, noches. muchas gracias. Estaba teniendo un conflicto con la cámara. Parece que algo pasó por allí. Listo, vamos a iniciar entonces. Bueno, habíamos tenido una tutoría el día sábado, sí, ¿no? No el día viernes, para revisar un poquito la actividad que tenían para el día de hoy. Espero que hayan podido realizar la actividad de una forma adecuada. Es más, ya deberían haber subido todas sus actividades, debido a que, como ustedes saben, pues ahorita tienen clases conmigo, entiendo que después tienen otra clase más y se supone que ustedes deberían haber realizado toda esta actividad o al menos haber cargado antes de iniciar clases para que puedan continuar con sus clases síncronas de una forma adecuada. Pero bueno, vamos a continuar ya con lo que corresponde a la evaluación de personalidad. El día de hoy nosotros vamos a revisar el inventario multifacético de personalidad de Minnesota, número 2, reestructurado, es decir, la versión más actual de este test, ¿no? Señor Hidrobo, dígame. Sí, Magister, perdón, antes de continuar, yo solo quería solventar una duda en cuanto a la tarea. O sea, ya Dígame. está realizada y todo. Lo que pasa es, cuando hay incoherencias en el resultado, es Ujú. decir, por ejemplo, un punto dice que tiene alta autoestima, confianza en sí misma, Ujú. y en el otro dice todo lo contrario y sumamente alto. Entonces, En este eh, únicamente ustedes tenían que interpretar, ¿no? Este es un caso irreal, no es un caso real, les había explicado incluso en la tutoría, no es un caso real. Incluso yo ajusté algunos de los resultados para que sobrepasen el polo como tal. Así que lo único que buscábamos con esta actividad, más allá de la interpretación general como tal, que ya implicaría ir identificando cada uno de los parámetros, lo que necesitaba nada más es que ustedes revisen qué implica un polo alto y qué implica un polo bajo.
¿sí? Para que ustedes vayan revisando cada una de las escalas, qué significa un polo alto, qué significa un polo bajo, y les había mencionado que pueden hacer ustedes una interpretación general, pero el trabajo, la finalidad de este, porque era un caso irreal, no está aplicado a nadie, como les digo, yo incluso ajusté algunas de las respuestas para que les salga dentro de los polos como tal, y pues es solo que ustedes revisen las escalas y los polos, nada más. Cuando nosotros tenemos estas dificultades, como lo que la compañera nos dice, ya dentro de una práctica clínica como tal, pues tenemos que revisar, como les había mencionado, el tema de sinceridad. Porque si esas dos escalas que tienen características similares tienen polos opuestos, sinceridad nos va a dar en un nivel bajo y por ende la prueba no va a estar validada. Eso ya para una aplicación ya clínica, ¿no? Señorita Casigna, dígame. No le escucho. No sé si es solo a mí, pero no tengo retorno del audio de la compañera. No, no se le escucha. Ahí. Ahí sí. Dígame. Ah, ya. Sí, profe, una consulta. Cuando no recordaba, por ejemplo, si hacemos este test a alguien, no sé, ¿cómo suma verdadero y falso? Pues, eso estaba confundida. ¿Verdadero suma, falso resta? ¿Cómo se tabulaba eso? Se suma dependiendo de la escala. Tomen en cuenta que yo les había cargado incluso todos los cuadros dentro de su compendio, en el cual dice, el primero, qué escala es, y dependiendo de esa escala, cuántos ítems hay, si hay 19 o 26. Y de esos 19 o 26 de totalidad de la prueba, ¿cuál está determinado en este baremo como tal, como verdadero o falso? Dependiendo de este baremo se suma, ninguno se resta, solo se determina el número de pregunta que corresponde a esta escala, si la escala dentro del baremo le corresponde verdadero o falso, y si es verdadero, pues si el paciente contestó verdadero, pues se suma. Si es verdadero y el paciente contestó falso, pues no se suma. Ah, ya. Ujú. Y, por ejemplo, si hay en uno 19 ítems, y entonces, Ujú. ¿cómo se tabula para el porcentaje? ¿O eso ya sale, eso sale Posterior también, dentro del compendio, si revisaron el compendio, en el compendio ustedes tienen las escalas, qué significan las escalas, luego están los cuadros, de qué preguntas corresponden a cada escala. Posterior, ustedes tienen una tablita general, bueno, son tablas por cada uno de las escalas, en el cual nos dice, excelente de 19 a 25 y malo de 0 o de 1 o 2, dependiendo del baremo del test. Y en base a eso se determina la categoría en la que está, si está entre una puntuación baja o una puntuación alta. Todo eso ustedes, al menos de CPS, como no tenemos el cuestionario de personalidad situacional, el manual como tal, ya sea una copia o algo para poder compartirles, yo intenté que la mayor cantidad de esta información, al menos en baremos con los que yo contaba, pues ponerles dentro del compendio. Entonces, prácticamente en el compendio, ustedes tienen absolutamente todo dentro de este proceso. Y pues posterior les compartí este Excel en el cual pues ya hace una calificación directa, que ponen todas las respuestas y pues el Excel ya les determina un perfil del paciente en relación a cada una de las escalas y dentro de un puntaje bajo o un puntaje alto. Revisen las clases, revisen los compendios, porque si no, si van directo a la tarea y con la información que tienen suelta, sin haberla revisado o sin saber de dónde viene, pues van a tener dificultades. Yo en clase les había mostrado nada más los cuadros y demás dentro del Excel y ya cuando les cargué el compendio incluso añadí todas estas imágenes para que sea un poco más claro para ustedes o que visualmente pues tengan una idea más clara de cómo se hace la evaluación, ¿sí? Ajá, sí, o sea, me consulta era ese cuadro estadístico que está en Excel, ¿ese sale automáticamente con el programa que usted nos dio? A ver, ese está ya establecido, está ya para la calificación.
Pero lo importante aquí no es que ustedes lo apliquen de esa forma. ¿Se acuerdan que yo les había pasado incluso el otro, el de frases incompletas y que estaba mal direccionado las preguntas? Porque esos vienen, alguien más lo hizo, no lo hice yo. He revisado algunos, el de CPS sí lo he revisado y sí lo he aplicado incluso en algunas ocasiones, pero hay que tener muy en cuenta que todo lo que nosotros hagamos, y más aún en estos Excel que yo les comparto de esa batería que yo en algún momento adquirí, tenemos que revisar si están acorde o no. Yo les compartí en este momento, revisamos la información, si funciona en este momento, pero puede ser incluso que ustedes hagan algún cambio en ese Excel. Ya no va a generar una respuesta adecuada. ¿Qué es lo importante dentro de este proceso? Que ustedes aprendan a aplicar, calificar e interpretar estos test, porque ahí está el trabajo netamente que nosotros hacemos, ¿sí? ¿Listo, señorita Costa? Buenas noches, Magister. Una consulta. Acabo de escuchar que dice que, o sea, usted ya, o sea, les puso, como decir, lo establecido, ¿no es cierto? Como un supuesto. Pero yo, en cambio, yo no sé si, bueno, yo sí he entrado a las clases, pero lamentablemente a tutorías no puedo porque tengo inglés. Ya, Ujú. entonces, yo apliqué a una persona y obviamente ya no me salió lo que usted dice. No, es que Los la tarea no interpreté y era todo. esa. No. La tarea no era esa. Y no hace falta ni la clase ni la tutoría. Ya. Hace falta descargar la tarea y revisar, porque la tarea está muy claro, ¿verdad? Dice, con el cuadro que tenemos de CPS, nada más interpretar. Y al final está el cuadro. Así que tenemos que leer, no tocaba, incluso ustedes ven que en las tareas yo soy muy clara y muy específica en qué tienen que hacer. Les pongo paso por paso qué cosas tienen que hacer para que no cometan errores. Cuando hay que aplicar, les pongo, aplique, cargue el dibujo, interprete, realice el informe debe tener tal cosa. En este caso estaba muy claro. A partir del informe ya realizado, pues prácticamente ustedes solo tenían que interpretar el puntaje bajo y el puntaje alto. Y también recuerden que las tutorías se quedan grabadas. Eso implica que no hace falta que ustedes entren. Y por ahí la tutoría no creo que duró más de 10 minutos, si no estoy mal, ¿verdad? Apenas llegamos, les expliqué, marcamos un ejemplo, pues ya estuvo claro. Incluso algunos de sus compañeros, el señor Godoy, me escribió incluso por la misma situación y le había mencionado. Revisé en la página de tutorías, ahí está el video y pues tiene ya la explicación. Yo asumo que sí lo hizo, ¿verdad? Tomen Ya, en profe, cuenta gracias. eso. Revisen todos los materiales que ustedes tienen. Tomen en cuenta que yo les cargo absolutamente todo. Hoy les estaba cargando todo lo que es del MMPI. Y digo, tienen un montón de cosas en el SIU que espero yo que no se confundan. Ya quisiera yo poder poner más pestañas, ¿no? Poder poner cuestionario de personalidad situacional y que estén solo los documentos de ese. Ponerle el otro test y solo los documentos de ese, pero no es posible. Ustedes saben que lo que más puedo le intento organizar. Tenemos compendios y presentación en un solo apartado, tenemos todos los test en otro apartado, tenemos las clases síncronas en otro, tenemos los recursos para tareas en otro. O sea, por más que intento organizarles, pues el SIU ya no me permite más, ¿no? Entonces, el día de hoy incluso, si ustedes revisaron el SIU antes de la clase, ustedes ya tienen cargado del MMPI, tienen cargado la 3 presentación, archivos. Sí, 4. 4 con la Tienen la presentación. presentación, tienen el manual, tienen 5, tienen el cuestionario, tienen la hoja de respuestas y además les cargué un video que encontré de la explicación de la aplicación e interpretación de MMPI que lo hace TEA Ediciones, es decir, los creadores del test. Es 1 hora de explicación del test que tiene cada uno de forma precisa, exacta, que de hecho vamos nosotros a revisarlo de una forma rápida en esta primera hora aquí en clase y su trabajo autónomo está ver ese video. Dura 1 hora el video y pues prácticamente es la explicación de los creadores del test. Me pareció, yo le revisé incluso todo el video, está bastante interesante, incluso sencillo para seguir en cuanto a una aplicación. Así que les cargué incluso eso. Así que ustedes tienen 5 documentos en este momento
del MMPI. Lo que sí tienen que ir revisando nada más y que mejor si más bien ustedes van descargando esa información y ya en sus computadores pues la van organizando de una mejor forma. Que de eso se trata también para que ustedes puedan organizar esta información. ¿Sí? Entonces, ustedes ya tienen toda la información del MMPI. Vamos a, creo yo, a revisar más o menos en una horita el test aquí. Posterior, ustedes complementan el aprendizaje ya con lo que corresponde al video. La tarea tampoco es difícil del MMPI. Más bien es una, si se lo quiere ver así, es una aplicación sin interpretación. Si ustedes quieren interpretarlo, pues están en su... Ustedes pueden hacerlo y ver cómo está su personalidad, pero ¿qué es lo que quiero en la tarea? Quiero que ustedes apliquen, que ustedes sientan y vivan lo que es contestar un cuestionario de personalidad. Lo que implica pensar y ahora, ¿qué pongo? ¿Estará bien o estará mal? Y más aún desde este contexto que ustedes ya conocen los test. Y que sientan lo que es contestar 350 preguntas, lo cansado que puede ser incluso. Entonces, desde esa situación es como nosotros también posterior vamos a trabajar con nuestros pacientes. Es por eso que la tarea número 6, si no estoy mal, dentro de lo que es el MMPI, corresponde a que usted imprima la hoja de respuestas, lea el cuestionario, conteste y una vez que conteste, pues arme un párrafo argumentativo sobre esta experiencia. Sobre qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan cansado, qué preguntas hay, qué preguntas quizá no se entendieron o quizá dudas que pudieron haber aparecido durante esta evaluación. Todo eso dentro de este párrafo que nos permite a nosotros vivirlo. Si yo no he cogido un test de 500 hojas y no lo he contestado, no voy a entender cuando el paciente lo esté haciendo y veamos quizá el agotamiento, el cansancio o pacientes incluso que dicen, yo no quiero hacer esto. O llegan a la mitad y dicen, no más, no me parece útil esto, no quiero hacerlo y hay pacientes incluso que se levantan a mitad de la sesión y no quieren más. Entonces, si nosotros tenemos ya la vivencia previa, pues tenemos una forma también de compensar, contrarrestar este tipo de dificultades, ¿sí? Y esa es su tarea. Si ven, la tarea no es difícil, de hecho. La tarea compleja sí viene la de la evaluación, porque esa corresponde ya a WIS. En esa sí nos vamos a tardar un poquito más, que está para el 19, si no estoy mal, no está cargada todavía el documento, les voy a cargar el día de hoy, debido a que hoy ya vamos a empezar con lo que son evaluaciones de inteligencia, les voy a hablar ya sobre las escalas de Wechsler, y pues posterior a eso nosotros ya, al menos teniendo una idea de esto, ustedes ya van a poder realizar la actividad también. Y la próxima clase, pues, le dedicamos directamente a WIS, la siguiente a Wechsler, y con eso terminamos su unidad número 3. Estamos cada vez más cerca. Yo siento que se me pasa el tiempo volando. Apenas termina la semana, estamos ya empezando nuevamente. Así que tenemos que, con toda la energía, ¿no? Vamos a continuar entonces, ¿les parece? Les comparto en este momento la presentación. Y pues, como les había mencionado, el día de hoy nosotros vamos a trabajar con el inventario multifacético de personalidad de Minnesota 2 reestructurado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Como lo hemos hecho en los otros test. Primero, describir, fijar la forma de aplicación y la interpretación de esta prueba, ¿no? Como una prueba de valoración de personalidad, que están entre las más importantes. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que tenemos el CPS, MMPI, el CAQ y el 16PF? Esos son de los 4 con los que más se trabaja dentro de la práctica clínica en lo que es la evaluación de la personalidad, ¿no? Vamos entonces a iniciar. Tomando en cuenta este cuestionario, pues nosotros ya habíamos hablado la semana anterior sobre la importancia que tiene, pues dentro de la psicología y de la práctica clínica como tal, pues el evaluar todas estas características de personalidad, ¿verdad? El cómo a través del evaluar estas características de personalidad, nosotros podemos identificar dos aristas sumamente importantes. La primera, que corresponde al proceso de evaluación como tal y al determinar factores patológicos también dentro de un individuo, y la otra, pues, el poder armar y organizar un plan de intervención adecuado en base a estas propias características del individuo, ¿no?
Es así como nosotros debemos tomar muy en cuenta uno de estos test, que es uno de los más completos incluso, de los más complejos también de aplicar, pero que el que nosotros vamos a trabajar incluso es el reestructurado. El MMPI 1 y el MMPI 2 tienen 500 preguntas. ¿Se imaginan lo que es contestar 500 aseveraciones? Está bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto y ante o al ver todas estas dificultades, lo que se hizo es buscar reestructurar esta prueba, llegando a un punto de unir aseveraciones, de incluso eliminar algunas. Las escalas se mantuvieron las mismas, ¿no? Son 51 escalas las que evalúa el MMPI. Pero lo que sí se hizo es de las 500 preguntas, pues reducirlas a un total de 388, que son con las que nosotros vamos a trabajar. Y estas van a medir 51 rasgos de personalidad, ¿sí? Tomemos en cuenta que es una reestructuración del test original, ¿no? De ahí, pues, el término, o al menos cuando nosotros trabajamos con el MMPI por sus iniciales del inventario multifacético de personalidad de Minnesota, tomemos en cuenta que hay el 1, el 2 y el 2RF, que corresponde al que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Debemos tomar en cuenta que este es uno de los test más clásicos, más antiguos también dentro de la psicología, y lo que va a hacer es evaluar características patológicas de un individuo, ¿no? Aquí vamos a revisar trastornos psicosomáticos, dificultades en cuanto a los intereses, la personalidad patológica como tal y sobre todo, pues el tema de la validez es sumamente fuerte en este test. Tomemos en cuenta que de las 50 escalas que el test mide, pues 10 escalas corresponden netamente a la validez. De ahí, pues, que el test sea uno de los más completos y de los más trabajados dentro de la práctica clínica, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta también que, como yo les había mencionado en la clase anterior, los test de personalidad no solo van enfocados a la práctica clínica o a la psicología clínica como tal. Es así como, por ejemplo, el MMPI es un instrumento que, a más de trabajar en la psicología clínica como tal, que es la base como tal de este test en relación a evaluar los procesos de personalidad, pues también tiene una influencia en la psicología educativa, en la neuropsicología, en la psicología del personal, psicología del tráfico y los peritajes forenses. ¿Qué es lo que identifica esto? Pues prácticamente, y nosotros lo habíamos hablado, ¿qué, qué aplicación nosotros tenemos en psicología educativa, por ejemplo? Quizá nosotros, al escuchar psicología educativa, la primera idea que se nos viene es el tema educativo infantil, ¿verdad? Nosotros hablamos de psicología educativa y en su mayoría se nos enfoca toda nuestra atención y concentración, al menos en lo que es primaria y secundaria, ¿verdad? Hasta el tema de elección de una profesión. Pero tomemos en cuenta que la psicología educativa no se queda ahí. No llega únicamente al tema de preescolar y desarrollo de habilidades, no está en los trastornos del aprendizaje que se pueden dar en la infancia o quizá haya dificultades más complejas en lo que es un nivel secundario. Tomen en cuenta que incluso nosotros, en este momento, dentro de esta clase o de este grupo social que tenemos en este momento, que se llama sexto semestre paralelo A y en la asignatura específica de evaluación psicológica y psicométrica, también la psicología educativa se aplica, porque la psicología educativa se aplica en cada contexto de aprendizaje. Y no solo aquí, se lleva a cabo en los procesos también de doctorados y más aún incluso la psicología educativa enfocada en la neuropsicología o bueno, en la psicología involutiva, en cómo los procesos cognitivos también se van deteriorando. Eso no es importante dentro de nuestros procesos cognitivos, también nuestros rasgos de personalidad. ¿Qué pasa si yo soy muy organizado? ¿Cómo se llevarán a cabo los procesos académicos o de aprendizaje? Quizá con mejores hábitos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si soy desorganizada? ¿Cómo se llevarán esos procesos?
Quizá no voy a cumplir las actividades a tiempo, quizá no voy a poder, qué sé yo, terminar las actividades, cumplir con las tareas y por ende el desempeño también va a ser diferente, ¿verdad? Pero hasta dónde esto puede influir también, ¿no? Y no solo desde el esquema del estudiante. Tomen muy en cuenta que desde el docente también se manejan todas las prácticas en relación a los rasgos de personalidad involucrados en el proceso educativo. Tomen en cuenta que la educación antes era más inflexible, ¿verdad? Y creo que la mayoría de nosotros venimos de esa educación cognitiva conductual, pero severa, con esquemas incluso y características. Y yo recuerdo en mi infancia era muy común decirles o que los padres vayan, entreguen a sus hijos a las escuelas y digan si se porta mal, péguele nomás. Muchos de nosotros venimos todavía de esa historia, ¿verdad? A muchos de nosotros les dieron el permiso a los docentes para que hagan eso. ¿Y qué pasa en cambio ahora? Miren cómo hemos marcado un proceso tan diferente incluso en estas clases, ¿verdad? Recuerdan que en la primera clase que ustedes y yo tuvimos hablamos mucho sobre el trato respetuoso, cordial y amable entre ustedes hacia mí y de mí hacia ustedes. Y creo que no se ha vulnerado ese proceso, ¿no? O al menos no visiblemente. De ahí lo que ustedes comentan en sus chats o lo que yo por ahí me entero que se habla fuera del contexto clase, pues ya es otro sentido, ¿verdad? Sus frustraciones por ahí a veces en su máxima expresión. Pero yo creo que el respeto como tal o la amabilidad y la cordialidad se ha manejado durante todo este tiempo. Ni yo he sobrepasado la línea docente-estudiante y mucho menos ustedes, ¿verdad? Hasta incluso en las situaciones más conflictivas hemos mantenido esos procesos. Eso no es personalidad implicada en los procesos educativos. ¿Dónde tiene que ver en la neuropsicología? Nosotros ya habíamos hablado de eso también en las dos asignaturas que manejamos, de Neuro 1 y Neuro 2. Cómo los rasgos de personalidad también influyen en los procesos neuropsicológicos y sobre todo en las patologías neuropsicológicas, hasta incluso en el tema de los diagnósticos y pronósticos, ¿verdad? Selección de personal, lo hablamos también en las primeras clases, si no estoy mal, lo importante que es, pues, buscar características de personalidad adecuadas acorde al puesto de trabajo el cual nosotros estemos buscando. Cuando hablamos de psicología del tráfico, pues es lo que nosotros conocemos aquí como la psicología de la conducción, que se trabaja mucho en lo que son escuelas de conducción, ¿no? ¿Implica o no implica los rasgos de personalidad en un buen o un mal clima dentro de las vías? ¿Cuántos de nosotros quienes conducimos, por ejemplo, nos ha tocado por ahí recibir gritos, reclamos y que nos digan hasta de qué nos vamos a morir? Las vías son complejas y yo les hablo de Ibarra. Imagínense ustedes incluso que la mayoría de ustedes están por la capital. Quito es terrible, ¿verdad? En el tema de conducción, en el tema de la vida como tal y bueno, el hecho por ahí de los conflictos de cada individuo también. Y ese pico y placa no sé si es positivo o negativo incluso. Pero ya quienes están por allá en capital saben lo conflictivo que es, ¿no? Y dentro de los peritajes forenses también el cómo se puede identificar rasgos de personalidad dentro de la víctima y del victimario. Porque lastimosamente, cuando nosotros hablamos de peritajes forenses, a veces pensamos únicamente en el agresor, ¿verdad? O más bien en la víctima, de hecho. Siempre pensamos en la víctima, en todos los daños, en todas las dificultades y hasta incluso en las características de personalidad de la víctima. Pero nosotros ya como psicólogos sabemos que todos esos rasgos de personalidad del agresor o del victimario como tal, pues corresponden también a características que pueden ser propias, como pueden ser, como ustedes saben, la personalidad tiene el tema de temperamento y carácter. Y nosotros lastimosamente somos el resultado de todo lo que ha pasado durante nuestra vida y nuestra historia. Y a veces solo vemos la parte ya de la agresión, más no todo lo que pudo haber llevado a esa situación. Y créanme que la mayoría de las veces el agresor en un peritaje es la víctima. Claro que no de esta situación, pero sí de situaciones previas que llevaron a estos rasgos. Pero bueno, eso corresponde ya
a peritajes forenses y si algunos de ustedes pues se enfocan en esta área, pues ya lo irán descubriendo de a poco, ¿sí? Y miren cómo este inventario, al ser tan completo, también nos permite determinar procesos tan adecuados dentro de todas estas ramas que tienen que ver con la psicología, ¿sí? Debemos tomar en cuenta también, o más bien antes de llegar ya a las escalas como tal de este test, vamos a revisar un poquito la ficha técnica. En cuanto a la ficha técnica, pues ya sabemos que el test es el inventario multifásico o multifacético de personalidad de Minnesota reestructurado y pues los autores son Joseph Ben Porter y Aud Tengler. Tenemos la procedencia como tal, la Universidad de Minnesota en el 2008 y 2011 en relación a la reestructuración, pero también tenemos una reestructuración aplicada a la realidad española, si no estoy mal, que es más actual, ¿no? La aplicación, como ya lo habíamos hablado también en el CPS, en esta sí corresponde a una aplicación individual y también a una aplicación colectiva, debido a que nosotros no tenemos dentro del test pautas quizá de observación, de identificación, de silencios dentro del test o cualquier tipo de estas características que determinen que nosotros como terapeutas debamos estar enfocados al 100% durante el tiempo que dure la evaluación, ¿no? Es así como puede ser aplicada de forma individual, que puede haber un poquito más de control, y también de forma colectiva, ¿no? La duración como tal del test, dependiendo del paciente, dependiendo incluso de la habilidad lectora, tanto de lectura directa como de lectura comprensiva, va a ir en un aproximado de 35 y 50 minutos, pero el test no tiene tiempo. Eso implica que pues puede ser que dure los 50 minutos, como puede ser que dure más, ¿no? Va a constar de 338 ítems a los cuales el paciente va a responder con verdadero o falso, similar al CPS, ¿no? Son afirmaciones en las cuales el paciente, acorde a cómo esta afirmación esté presente o no en su vida, va a tener que asignarle una respuesta de verdadero o falso. Como les decía, aquí no hay medias tintas, ¿no? Aquí no hay un a veces sí, a veces no, o más o menos, o cualquier tipo de circunstancias como estas, ¿no? Simplemente se busca que el paciente intente poner o determinar esta afirmación hacia dónde pesa más si la tuviéramos que poner en una balanza, hacia el verdadero o hacia el falso, ¿sí? Y pues la finalidad como tal, la evaluación de los factores y aspectos de la personalidad, ¿no? Tomando en cuenta esto, pues nosotros debemos tomar muy en cuenta que los resultados que nos va a brindar este test van a estar enfocados en ciertos rasgos de la personalidad que nos van a determinar, sobre todo síntomas clínicos, ¿no? Es decir, temas patológicos como tal, tendencias conductuales, hay mecanismos interpersonales, vamos a tener también una parte en relación a los intereses y pues sobre todo el tema, como yo les había mencionado, de la validez, ¿no? Aquí tienen, dentro de toda la prueba, como yo les había mencionado, tenemos 10 escalas que van a medir la validez. Así que, por ende, y ya les voy a explicar algunas de estas escalas, tenemos si el paciente no contesta las preguntas, si el paciente tiende como a contestar al azar, si el paciente ponga verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. O que incluso conteste todas verdaderas o todas falsas o que tenga un patrón de respuesta. Todo esto evalúa como tal el test, ¿no? Y los protocolos de validez son sumamente fuertes en este test. Pues dentro de esto, como les mencionaba, el MMPI-2RF, lo vamos a dejar solo en MMPI para no repetir tanto durante toda esta clase, ¿no? Las primeras que nosotros tenemos, o bueno, las primeras escalas que nosotros tenemos, hace referencia a las escalas de validez.
Tomemos en cuenta que posterior les voy a mostrar un poquito en relación a las preguntas, al cómo en base a los baremos se van determinando las puntuaciones, pero en este caso, y solo para el estudio directo, nosotros ya posterior en la calificación del test vamos a tener una puntuación directa, que es la puntuación que nos da el test, ¿no? En relación a qué preguntas abarca, por ejemplo, el tema de interrogantes, el tema de inconsistencia en las respuestas, todos estos contextos, ¿no? ¿Qué preguntas hace referencia? Cuando estas preguntas se puntúan y cuando se puntúan a nosotros nos da una puntuación directa. Posterior, esta puntuación directa, determinado incluso en relación a los baremos, va a cambiar ya a una puntuación T. Y la puntuación T es la que se interpreta, ¿no? Ya lo revisamos, pero un momento, solo para que le dejemos estos numeritos, si lo queremos ver así, a un lado. Y pues ya en un momento, pues empezamos a trabajar con estos esquemas, ¿sí? Vamos a ir revisando entonces las 51 escalas o variables que el test nos va a medir. Y es así como para la validez, nosotros tenemos el primero que corresponde a interrogante. Dentro de interrogante, marcado con el signo de interrogación, el cierre del signo de interrogación incluso, nosotros aquí vamos a tener los ítems que no han sido contestados, es decir, los ítems que el paciente omitió o incluso los ítems que el paciente puso doble respuesta. Es decir, que haya marcado verdadero y falso en los o sea, haya escogido los dos dentro de esta afirmación, ¿no? Tenemos, perdón, el BRINR, que hace referencia a la inconsistencia de las respuestas verdaderas. ¿Qué es lo que nos va a valorar esta escala? Va a tener o va a identificar si el paciente tiene un patrón de respuesta aleatorio. Es decir, que no haya un procesamiento cognitivo dentro de esta respuesta, que como yo les decía hace un momento, o sea, que haya una marca de que está contestando de forma aleatoria, sin leer, sin razonar cada una de estas afirmaciones y el test pues va a validar esto. En relación, como siempre les he mencionado, los test tienen preguntas y repreguntas. ¿Qué pasa si en todas las preguntas y repreguntas yo marco una verdadera y otra falsa? Eso ya me da un sentido de que el paciente está respondiendo nada más de una forma aleatoria, ¿no? A veces, créanme, los pacientes revisan que son tantas preguntas, que son 338. Y no sé si les ha pasado, hasta incluso si muchos de ustedes han hecho pruebas de evaluación de personalidad. Uno primero coge el cuadernillo, ve la hoja de respuestas, ve que son 338 y hasta ahí quedó la energía, empezando por ahí. Si es que, por ejemplo, esto se da para un proceso de selección de personal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contestar, incluso a veces de una forma inadecuada, leyendo, releyendo, viendo qué es lo que pongo, qué es lo que no debo poner, ¿no es cierto? Pero si digamos que yo estoy en mi empresa y me dicen, vamos a hacer una prueba de personalidad, y créanme que esto pasa muy frecuente, para determinar si hay rasgos conflictivos o cualquier situación, pero en mi empresa, por lo general esto hacen seguido y casi nunca le dan seguimiento, casi nunca incluso nos entregan los resultados. Es como un tema incluso solo como para cumplir y nunca se ejecuta. Los colaboradores que ya han pasado por estos procesos, ¿qué van a hacer? 338, bueno, pongamos, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, incluso a veces ni leen. Créanme que yo he tenido a veces algunas evaluaciones como estas que salen como en sus exámenes. 20 preguntas, 5 minutos. Yo no sé cómo leen las preguntas tan rápido. Y claro, después se ven los resultados, ¿no? Yo a veces digo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Cruzo por los que ya terminaron y a veces dejan abierto pruebas de 3, de 4. Te digo, no, esto no fue procesado, esto fue aleatorio. Muchas veces ustedes hacen eso, ¿verdad? Bueno, esta no estudié, la que salga, verdadero, falso, A, B, C, la que les aparezca en ese momento. No todos, obviamente, que yo estoy viendo por ahí caras. Pero sí pasa eso y ustedes lo saben. Es diferente cuando un estudiante termina en 5 minutos, yo cruzo por el computador y tiene 9, 5, 10.
Eso implicaba conocimiento directo, ¿verdad? Pero créanme, no pasa muy seguido eso, o al menos yo lo he evidenciado en algunas de mis pruebas. Y esto es lo que mide el BRINR. El cómo puede haber un patrón aleatorio que no tiene sentido, que no tiene un fin como tal, ¿no? Posterior, nosotros tenemos el TRINR, que hace referencia a una inconsistencia de las respuestas en relación, pues, a un patrón fijo de respuestas. Es decir, que el paciente está teniendo un patrón, lo que les decía hace un momento. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Es que ya vaya siendo un patrón incluso de respuestas. ¿Les ha pasado a ustedes incluso que a veces cuando respondemos pruebas de verdadero y falso largas y ya me están saliendo muchas verdaderas seguidas, dudamos si la prueba está siendo realizada de una forma adecuada? O si yo veo que mi prueba dice verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ya dudo incluso de que esté contestando bien, porque es medio ilógico que en la prueba me hayan puesto un patrón tan fijo, ¿verdad? ¿Les ha pasado eso? Y si no, pues créanme, sí pasa a veces, ¿no? Entonces, miren, ese es un patrón fijo dentro de unas respuestas, que es lo que va a evaluar también esta escala, ¿no? Tenemos el FR, que hace referencia a infrecuencia. Esto va a valorar en relación a la población general, ¿no? ¿Qué tal si, qué sé yo, qué puede ser una respuesta que casi la mayoría de ecuatorianos diga? No sé, se me ocurre en este momento. ¿Qué es lo que ustedes están de acuerdo? O bueno, una afirmación más bien. La política del Ecuador es la más fiable y sincera del mundo. ¿Verdadero o falso? Ven que ya hay algunas afirmaciones que ya se esperaría que toda la población tenga como la misma respuesta. Sería extraño que alguien diga que la política de nuestro Ecuador, qué sé yo, es la más legal, la menos corrupta, que es la palabra. Casi imposible, ¿verdad? Esto hace referencia pues a la infrecuencia. Respuestas infrecuentes en la población, cosas que no son tan frecuentes como tal, ¿no? Tenemos también, pero obviamente no hace referencia a esto, ¿no? Sino a situaciones patológicas, tomemos muy en cuenta. Tenemos también el FPR, que son psicopatología infrecuente. Esto hace referencia igual a respuestas infrecuentes en la población psiquiátrica. Tenemos FS, que son quejas somáticas infrecuentes. Todo lo que son quejas de malestares, de dolencias, es decir, de esta parte somática infrecuente en poblaciones de pacientes que tengan ya un tratamiento médico. Tenemos también el FBSR, que hace referencia a validez de los síntomas. Aquí nosotros vamos a tener, en cambio, todas estas respuestas que nos den como quejas somáticas y cognitivas, pero asociadas a algo como que se estuviera exagerando los síntomas como tal, ¿no? Tenemos también LR, que son virtudes inusuales, que aquí son atributos o acciones morales que son muy poco habituales. Y pues tenemos, para finalizar, el KR, que hace referencia a validez de ajuste. Aquí nosotros tenemos afirmaciones de buen ajuste psicológico asociado, pero a que el paciente durante la evaluación lo que esté haciendo es disimulando algún síntoma patológico o incluso minimizándolo para evitar obviamente que este sea encontrado en la valoración. Ven, todas estas 10 escalas son las que tiene de validez el test. Eso implica que estas 10 pues deben ser aceptables para que el resto de la evaluación pues tenga una finalidad, ¿sí? Ya posterior vamos revisando estas una por una, ¿no? Y pues posterior ya a las de validez, nosotros tenemos ya las variables o las escalas ya más específicas, ¿no? Aquí es donde nosotros tenemos ya las escalas de segundo orden o las escalas globales. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la primera EID, que hace referencia o que aquí se va a evaluar todo lo que son alteraciones emocionales o internalizados. ¿Qué hace referencia a esto? Todos los problemas que van a estar relacionados directamente con nuestro estado de ánimo, ¿sí?
con nuestra parte más afectiva. Tenemos también el THD, perdón, que hace referencia a las alteraciones de pensamiento. Aquí nosotros vamos a tener todos los problemas que están netamente relacionados con el pensamiento, pero sobre todo con lo que corresponde a un pensamiento desorganizado, ¿no? Tenemos también el BXD, que hace referencia a las alteraciones del comportamiento o externalizados. Recuerden, emocional internalizado, comportamiento externalizado, ¿no? Aquí nosotros tenemos, en cambio, todos los problemas que van a estar relacionados directamente con esas conductas que el paciente no puede regular, ¿no? Es decir, que son escasamente reguladas. ¿Estamos hasta ahí? Estas son las primeras escalas que mide el test, ¿sí? Regáleme un minutito que se me va a apagar el computador para conectarle, ¿sí?
Listo, a ver, vamos a continuar. Venga, nos quedamos en aquí, ¿no? Vamos ahora con las siguientes. Las siguientes escalas corresponden a las escalas clínicas reestructuradas, ¿no? Aquí nosotros, en las escalas clínicas reestructuradas, vamos a revisar algunas que hacen referencia ya directamente a situaciones clínicas, a situaciones patológicas incluso, ¿no? La primera corresponde a RCD, que hace referencia a la desmoralización. ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar aquí? Todo lo que son características de sentimientos de infelicidad, de insatisfacción general, todo lo que nos desmoraliza como tal, ¿no? Tenemos el RC1, que son las quejas somáticas. Estas van en relación a todas las quejas que vayan acerca de lo que es nuestra salud física, ¿no? Recordemos que todo lo que implica la parte somática, pues hace referencia a esta parte ya de nuestros malestares o dolencias a nivel físico, ¿no? Tenemos RC2, que es la escasez en relación a las emociones positivas o disminución de las emociones positivas, ¿no? Esto podría determinarse como una ausencia de respuestas emocionales positivas, que implicaría incluso toda esta reacción hacia el negativismo, ¿no? Tenemos también el RC3, que es la desconfianza. Aquí tenemos nosotros el cinismo, creencias que expresan esta desconfianza, esta opinión incluso negativa generalizada de los otros, ¿no? Tenemos también RC4, que es la conducta antisocial. Aquí nosotros vamos a tener todas las características de cuando el paciente busca romper todo lo que son reglas o si el paciente tiene conductas irresponsables, ¿no? Tenemos RC6, que hace referencia a las ideas persecutorias. Aquí tenemos todo lo que son ideas de persecución, ¿no? Creencias, autorreferencias, incluso de que todas las personas que están a nuestro alrededor, pues tienen cierta característica de amenaza, ¿no? Que representan una amenaza hacia nosotros. Tenemos RC7, que son todas las emociones negativas disfuncionales. Es decir, emociones en relación a la ansiedad, al enojo, a la irritabilidad. Es toda esta función desadaptativa, si lo queremos ver así, ¿no? Tenemos RC8, que son las experiencias anormales o también determinadas como experiencias aberrantes, ¿no? Aquí nosotros tenemos estas sensaciones y percepciones de pensamientos raros, pensamientos inclusivos, intrusivos e irracionales también, ¿no? Y la activación hipomaníaca, que esta corresponde a una sobreactivación, tiene características como la agresión, la impulsividad y hasta incluso aquí hace referencia a ciertos pensamientos de grandeza, ¿no? Todos estos tomados en cuenta que se van a valorar dentro de esta escala general, que son la parte clínica o las escalas clínicas reestructuradas, o prácticamente, como yo les había mencionado, esta ya parte clínica patológica también, ¿no? Tomen en cuenta que estas partecitas dentro del test sí son importantes para su evaluación, ¿no? Ustedes deben saber qué escalas son las que mide el test. Así que de aquí para su evaluación parcial, cuando nos veamos por allá ya mismo en julio, ¿qué tal si yo les pongo la escala, qué sé yo, virtudes inusuales? Es una escala que corresponde a la escala general de validez, de escalas globales o escalas clínicas reestructuradas. Preguntas como esas sí van a ir, ¿no? En relación nada más de saber, nosotros debemos entender
que en las primeras, en las de validez, son 10. ¿Y cuáles son las 10? Y hasta incluso debemos saber de forma general, y hasta, bueno, la palabra misma de la escala ya nos dice qué es lo que valora, ¿verdad? Pero sí hay que sabernos estas escalas, al menos de este test, ¿no? Y pues las siguientes hacen referencia ya a lo que son los problemas directamente de... Uy, se me fue la diapositiva. Perdón, un segundito que no sé qué fue lo que pasó. Ahí estamos, ¿no? Sí. Las siguientes escalas, en cambio, son ya problemas específicos. Dentro de los problemas específicos, nosotros vamos a tener 4 subescalas. Aquí nosotros tenemos las escalas de problemas somáticos cognitivos, las escalas de problemas internalizados, tenemos la escala de problemas externalizados y tenemos también la escala de problemas interpersonales, ¿sí? Estos forman parte de esta escala general, que es la escala de problemas específicos. Y vamos a ir revisando una por una, ¿sí? Dentro de esta escala de problemas específicos, nosotros nos vamos a encontrar primero con los problemas somáticos y cognitivos. Es así como tenemos MLS, que son el de malestar general. Este malestar general, y tomen en cuenta que son problemas somáticos cognitivos, pues entonces van a ser todas las sensaciones generalizadas, sobre todo, de debilidad o de malestar en lo que corresponde a nuestra salud física, ¿sí? Aquí van a estar todas estas características. Tenemos también la siguiente, que corresponde al GIC, que son quejas gastrointestinales. Aquí van a ver todas esta sintomatología a nivel físico que tenga que ver con las náuseas, el dolor de estómago, el mal apetito. Tomen en cuenta que todas estas somatizaciones posterior van a tener que ver con una patología general, ¿no? Así que toca tener muy en cuenta estas características. Tenemos el HPC, que son las quejas de dolor de cabeza. Aquí va netamente cualquier dolencia que se experimente entre cabeza y cuello, ¿sí? Tenemos NUC, que son las quejas neurológicas. Aquí son todos los síntomas como mareos, debilidad, parálisis, pérdida del equilibrio. Y tenemos, pues, COG. Recuerden que eran problemas somáticos y cognitivos. Entonces, en COG tenemos todas las quejas cognitivas. ¿Qué habrá aquí? Todos los problemas de atención, de concentración, de memoria, todos los que tienen que ver directamente con funciones cognitivas. Posterior pasamos a la segunda subescala dentro de la escala de problemas específicos, que son las escalas de problemas internalizados. Aquí nosotros vamos a tener primero SUI, que es ideación suicida. Todo lo que implique deseos de muerte, reportes directos de ideación suicida o todo lo que tenga que ver, ya sea con ideación o con intentos de suicidio, sobre todo recientes, ¿no? Que es lo que el test va a identificar. Tenemos también HLP, que es impotencia y desesperanza. Aquí tenemos todo lo que son las creencias, sobre todo ese sentir de que nuestras metas como tal no van a ser alcanzadas o que quizá nosotros no vamos a ser capaces de solucionar problemas o conflictos dentro de nuestro diario vivir. Tenemos también SFD, que es desconfianza de sí mismo. Toda esa pérdida de confianza que nosotros tengamos hacia nosotros y también aquí tienen que ver los sentimientos de inferioridad y de inutilidad, ¿no? Tenemos STW, que es la preocupación y el estrés. Como ustedes saben, pues dentro del estrés, toda la dificultad para manejar sobre todo la presión con el tiempo. Esta característica propia por ahí en el viernes y sábado antes de los exámenes, ¿verdad? Últimamente a ustedes les toca casi siempre exámenes el domingo, ¿verdad? Entonces,
cómo pasa esa dificultad de manejar el tiempo y cómo en esos 2 últimos días se les mezcla, pero hasta los contenidos. Yo a veces escucharles por ahí a ustedes que ya ni el nombre se acuerdan cuando están saliendo de los exámenes de tanta información que tienen cargada ese fin de semana, ¿verdad? Pues miren, una de las escalas que evalúa este test también hace referencia a la preocupación y al estrés, sobre todo enfocado en este quizá manejo del tiempo a presión, ¿no? Tenemos también a XY, que es la ansiedad, ¿sí? Síntomas persistentes en relación a la ansiedad, a temores, a pesadillas, sobre todo cuando las pesadillas son frecuentes. ANP, que es la tendencia al enojo, las personas que se enojan con facilidad y que tienen como esa impaciencia hacia los otros. BRF, que son las limitaciones conductuales, todo esto por los miedos, el cómo se inhibe como la característica normal de un temor y este temor y este miedo pasa a tener incluso una respuesta anormal o muy disruptiva también, ¿no? Tenemos MSF, que son miedos específicos. Esto sí, ya directo a los temores que hay hacia la sangre, hacia el fuego, hacia los truenos, hacia los ratones, hacia las arañas, esas fobias ya específicas, ¿no? Y en lo que corresponde a la escala de problemas externalizados, tenemos JCP, que son los problemas de conducta infanto-juveniles. Aquí tenemos todas las dificultades en escuela, en casa, en el tema social. Tenemos el SV, que es el abuso de sustancias. Todo el mal uso, ya sea actual o pasado, sobre alcohol y cualquier otro tipo de sustancia o drogas, ¿no? AGG, que es la agresión directamente, todas las conductas violentas y agresiones físicas. Y el ACT, que es la euforia, todos esos periodos en los que tengamos pero gran energía y actividad. Y terminando ya con esta escala de problemas específicos, vamos hacia la escala de problemas interpersonales. Aquí tenemos el FML, que son los problemas familiares, todas las relaciones conflictivas que nosotros podemos tener o vivir dentro de nuestro primer grupo social, que es la familia. El IPP, que es la pasividad interpersonal, el ser muy poco asertivo quizá o hasta incluso con una tendencia a la sumisión. Tenemos el SAB, que es la evitación social. Todo intento que se tenga de evitar o que incluso que no seamos capaces de disfrutar en relación a esta interacción social que nosotros tenemos como seres sociales, ¿no? SHY, que es la timidez. Esto implica pues toda la tendencia a sentirnos inhibidos, a estar ansiosos incluso cuando nos tenemos que relacionar con otras personas. Y el DSF, que es el desapego. Esa aversión que podemos llegar a tener a el estar en contacto con otras personas, con personas del entorno, sobre todo que vaya fuera de nuestro entorno familiar, ¿no? Y pues así las escalas que hacen referencia pues a los problemas específicos, ¿no? Son bastantes, ¿verdad? Recuerden que son 51. Las siguientes, en cambio, las dos siguientes son las de los intereses. En los intereses o en la escala de intereses específicos nosotros tenemos AES, que son intereses estéticos. Aquí nosotros vamos a tener todo este tema de la literatura, de la música, del teatro, todas estas características más en relación a la parte artística, ¿no? Y los intereses físico-mecánicos, que son estos intereses por armar, desarmar, construir cosas, y hasta incluso aquí tiene que ver mucho lo que son los deportes y las actividades al aire libre, ¿sí? Posterior a esto, nosotros tenemos las 5 escalas de personalidad patológica. Aquí, en cambio, nosotros vamos a tener ya características de personalidad patológica directamente, ¿no? La primera hace referencia a la AGGRR, que en esta nosotros vamos a tener características como la agresividad, vamos a tener agresiones dirigidas sobre todo hacia un objetivo específico, ¿no? Esto tiene que ver directamente con características impulsivas y agresivas.
Tenemos el PSYCR, que es el psicotismo. Aquí, en cambio, es la pérdida que nosotros podemos tener del contacto con la realidad, ¿no? Es decir, vivir en un mundo imaginario y de fantasía. El DISCR es la impulsividad, todo lo que hace referencia a una conducta poco controlada. NGER, que es el neuroticismo emocional negativo. Aquí, en cambio, está todas las características de ansiedad, inseguridad, preocupación y los temores. Y pues terminamos con INTRR, que es, en cambio, la introversión y la disminución de emociones positivas. Aquí nosotros tenemos todas las características de retraimiento social, de desapego y aquí también la adenomia, ¿sí? Todas estas características, pues, dentro de estos procesos o de esta evaluación de la personalidad. Todos estos factores que en su totalidad, pues, suman 51, son los que se va a encargar de evaluar el MMPI-2-RF. ¿Cómo vamos a aplicarlo en cambio? Ya tenemos todas las 51 escalas, ¿verdad? Todo lo que el test como tal va a aplicar. Y como ustedes lo ven, es un test bastante completo. Nos determina características de personalidad y hasta incluso personalidad patológica desde todos los ámbitos y todos los aspectos, tanto internos, externos, patológicos y no patológicos también. Primero, y antes de nosotros ir al tema de revisión, calificación e interpretación, que eso incluso lo van a revisar ustedes posterior de forma autónoma, ¿cómo nosotros vamos a aplicar este cuestionario? Recuerden que la aplicación es individual, como también puede ser grupal. Entonces, primero debemos explicarle al paciente qué es lo que tiene que hacer. Como ya habíamos hablado en el CPS también, no está el punto solo de explicarle y listo, debemos estar claros. Primero, ya habíamos hablado con el CPS, ¿verdad? Que el paciente sepa qué es lo que vamos a hacer. No le puedo yo entregar a un paciente un cuestionario de 338 afirmaciones, de las cuales va a tener que poner verdadero o falso sin que él sepa cómo se va a utilizar esta información. ¿Qué tal si incluso el tema es para despedir a alguien? El paciente debe saber para qué proceso se está aplicando. Segundo, algo que ya habíamos hablado también, el ambiente. El ambiente debe ser acogedor, libre de estímulos externos, libre de cualquier tipo de situación que pueda generar estrés, malestar o tensión al paciente durante la evaluación. ¿Qué pasa si yo le digo al paciente, son 300 o lo que les pasa a ustedes en las pruebas? ¿Qué les pasa a ustedes en las pruebas cuando les dicen, son 10 preguntas, 15 minutos? Desde ese mismo momento ya se estresaron, ¿verdad? Porque dicen 10 preguntas, 15 minutos, 1 minuto y medio, y ahora en la primera pregunta regreso a ver y ya se me han acabado 3 minutos. Eso no es tensionante. Y miren que es complejo. Hay algunos test, no este, pero les menciono en selección de personal sobre todo, y cuando tenemos un tiempo específico, en algún momento nosotros hicimos una valoración como estas, y no recuerdo cuántas preguntas eran, pero no eran tantas, eran como 60 creo. Y había un tiempo específico. Por ende, sí se hacían recordatorios de tiempo, pero no un recordatorio de esos que generan presión y que ya nos asustan al momento en el que empiezan a hablar. Creo que en algún momento yo también les hice esto a ustedes en las evaluaciones. Es como por ejemplo, la evaluación tiene 1 hora, 30 preguntas. ¿Qué implicaría eso? Que si yo digo, han pasado 30 minutos de su evaluación. Para poder cumplir con el tiempo asignado, usted debería encontrarse al menos en la pregunta número 30. Quedan 30 preguntas más para los siguientes 30 minutos. En 15 minutos voy a volver a hacer una referencia de tiempo para que usted conozca la situación de su evaluación. Eso por lo general se hace en las pruebas de evaluación de personal. Ven que no es tan disruptivo quizá. No es un apuren, verán que se les acaba el tiempo. Verán que si no contestan se sacan 0. Hay que ser amables, cordiales y de hecho estos se dan únicamente para que el paciente pueda ir regulando el tiempo.
En este no hay un tiempo específico, pero como les decía, hay algunas pruebas que sí. Obviamente, debemos determinarle al paciente que la evaluación dura aproximadamente entre 35, perdón, y 55 minutos. Que puede tardar más, sí, pero que debe regular de forma adecuada el tiempo y que obviamente las respuestas son directas, lo que primero se venga a la mente del paciente. Esta evaluación no necesita ser o llevar procesos de pensar y repensar, sino más bien contestar lo primero que se le venga a su mente. ¿Ven cómo vamos regulando el tiempo? Aun cuando el test me dice que no, pero ¿será que se puede quedar un paciente 3 horas con la prueba? Esa prueba ya es inválida. Imagínense superar en un 200% el tiempo. Entonces, todo eso toca explicarles a los pacientes, ¿no? Y más que nada, el ambiente cordial, el ambiente de calma, de tranquilidad, que eso va a hacer incluso que los resultados tengan o sean más rápidos y pues la evaluación sea más verdadera, si lo queremos ver así. Y pues bueno, ya una vez que nosotros o las instrucciones que nosotros tenemos directamente de la aplicación, pues va a ser el que lea cada afirmación e indique si es verdadera o falsa, si se aplica o no a la persona, ¿no? Marque su respuesta en la hoja de respuestas que tiene y pues hay un ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan comprender todo el párrafo que dice aquí, aquí está la escala. ¿Qué es lo que primero tiene que hacer el paciente? Esta hojita de respuestas tienen ustedes en su plataforma, ¿no? Recuerden que esa es su tarea. Contestar el test, subir luego las respuestas de su test. Créanme, no voy a calificar su test por si acaso, ¿no? Así que intenten contestar de forma adecuada. Créanme, no tengo tiempo para descargar y por ahí querer revisar la personalidad de alguno de ustedes. Es solo para la práctica dentro de la tarea, ¿no? Usted imprime esa hojita, escribe sus datos, pone sus respuestas y al final de poner sus respuestas, pone un párrafo sobre el cómo se llevó a cabo esa prueba. Si no estoy mal, ¿no? Permítanme con todo. No sé si les puse algo más dentro de la tarea. Esta es la tarea número 6, ¿verdad? Dice su tarea. Responder el test, llenar la hoja de respuestas y escribir un párrafo descriptivo sobre su experiencia respondiendo el test. Subir el documento con datos informativos, la hoja de respuestas de su aplicación y el párrafo descriptivo. Si hasta les pongo doble vez lo que tienen que hacer. Créanme que esas hojitas de tarea intento yo siempre hacerles lo más específico posible, ¿no? Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Imprimen esta hojita, llenan sus datos, contestan, ya sea que les encierren o incluso yo les recomendaría, es mucho más fácil ocupar un resaltador. Y van resaltando nada más su respuesta para que no se cruce y no se vea incluso de forma desorganizada. Hacen un párrafo de su experiencia resolviendo este test y esa es toda su tarea. Incluso hoy mismo la pueden hacer respondiendo conscientemente 55 minutos y posterior el párrafo 10 minutos, en 1 hora está lista esa tarea, ¿no? Tomen muy en cuenta y adelanten porque de ahí nos queda ya solo el foro, creo que ya estaba, más bien nos queda solo la prueba. Qué mejor si la tarea la hacen en esta semana y pues la prueba ya le determinan los próximos 15 días, ¿verdad? Y pues bueno, esta es la hoja de respuestas del test. Es lo que le vamos a dar al paciente. La hoja de respuestas y el cuestionario. El cuestionario incluso ustedes también ya lo tienen cargado en su plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el paciente? Va a leer cada una de esas afirmaciones. Con todo, permítanme y leamos algunas de las primeras, ¿les parece? Tenemos un cuadernillo de la primera afirmación dice, o hasta incluso en el cuadernillo del MMPI nosotros tenemos las instrucciones, ¿no? Las instrucciones en el cuadernillo dice, este cuestionario contiene una serie de frases. Lea cada una de ellas y decida si aplica a verdadero, no, perdón.
Y decide si, aplicada a usted mismo, es verdadera o falsa. Anote sus contestaciones en la hoja de respuestas que se le ha proporcionado. Si una frase aplicada a usted mismo es verdadera o casi siempre verdadera, deberá responder con la letra B. Del mismo modo, si la frase aplicada a usted mismo es falsa o casi siempre falsa, debe responder con la letra F. Observe los siguientes ejemplos y vea cómo se contestarían en la hoja de respuestas. La primera dice, me gusta la música. En la hoja de respuestas puede ver que la persona que ha contestado estos ejemplos ha marcado en la pregunta 1, me gusta la música, verdadero, porque sí le gusta la música. Y la siguiente pregunta es, me levanto muy temprano. El paciente ha marcado falso en el ejemplo porque él no se levanta muy temprano. Si el contenido de una frase no tiene aplicación a su caso, o bien es algo de lo que no podría decir si es verdadero o falso, no haga ninguna marca y deje los espacios en blanco. No obstante, si puede, evite dejar respuestas sin contestar. Recuerde que debe dar su propia opinión acerca de usted mismo. Trate de ser sincero consigo mismo y use su propio criterio. Al marcar su contestación en la hoja de respuestas, asegúrese de que el número de la frase que usted contesta corresponda con el número colocado al lado del espacio que usted marca. Si desea cambiar alguna respuesta, borre por completo la señal hecha y marque otro espacio. No escriba nada en este cuadernillo, anote sus contestaciones directamente en la hoja de respuestas y ahora sí, abra el cuadernillo y comience la tarea. Claritas las especificaciones, ¿verdad? Empieza a abrir el cuadernillo y pues aquí tenemos las preguntas. Si ustedes ven lo que yo les comentaba de la verdadera y falsa, está aquí en la parte superior izquierda, ¿no? Por ahí la señorita Valdés me parece que ya le imprimió la hojita. Ahí está en el lado superior izquierdo tenemos las preguntas que les acabo de mencionar, ¿no? La que decía en relación a si le gusta la música y si se levanta temprano. Y así es como se responde. Por lo general, lo que se hace dentro de la evaluación es lo que acabo de hacer en este momento, ¿no? Yo leo las instrucciones, pero el paciente tiene que ir siguiendo la lectura, ¿no? Entonces hay una mejor comprensión. Y así pues tenemos las 238 que si ustedes ven la hojita, es complicado, ¿verdad? Nos muestran esa hoja y nos muestran permítanme cuántas hojas son del cuadernillo. Las 12 hojas del cuadernillo. Y ya se nos complicó desde ahí, ¿verdad? Imagínense 12 hojas que tengo que leer en menos de una hora. Por eso tenemos que trabajarlo de una forma más dinámica incluso, o que no sea tan tormentoso. Si ya de por sí vamos a tener que hacer una actividad así de larga, imagínense si el que me está evaluando ni siquiera me saludó cuando entré. Qué conflictivo, ¿verdad? Señor Godoy, dígame. Magister, buenas noches. ¿Es necesariamente aplicarlo a nosotros o sí lo podemos aplicar a otra persona? Yo preferiría que lo hagan ustedes, porque recuerden que el párrafo es de su experiencia. Por Ya, eso dice, pero- sí. respondan ustedes el cuestionario y al final escriben un párrafo sobre su experiencia en esto. Si habían afirmaciones que no entendía, habían afirmaciones que tenían dos respuestas o la verdad algunas afirmaciones, el lenguaje, qué sé yo, que se ocupa no es latinoamericano, así que por ende me tocó hasta buscar qué significaba esa palabra, no sé, cosas que aparezcan ahí. O de hecho, puede ser 338 preguntas. El tiempo decía de 35 a 55 minutos, pero yo me demoré 1 hora y media. Entonces, quiero que ustedes vivan la aplicación del test, porque de esa forma es la que nosotros vamos a entender cuando apliquemos un test de personalidad a un paciente. Porque recuerden que de cierta forma siempre vamos, al menos si ustedes se van por la rama clínica, siempre vamos a tener que hacer evaluaciones de personalidad. Ya posterior ustedes aprenderán en psicología clínica, me parece que en el siguiente semestre, todos los ejes en los cuales nosotros evaluamos. Y nosotros, para una evaluación clínica, debemos hacer 4 ejes. Y dentro de esos 4 ejes, uno es personalidad.
Así que si nos lanzamos por la parte clínica, siempre, siempre, siempre van a tener que evaluar personalidad. Siempre. Para reforzar esa cara de susto que tienen. Para que no se les olvide. Pues sí, es que tenemos que hacerlo, ¿no? Lo que sí toca buscar es obviamente el proceso que más se ajuste a cada uno de los procesos clínicos que ustedes vayan a llevar a cabo, ¿no? Entonces, hasta aquí está la aplicación, ¿no es cierto? Si entendemos cómo aplicarlo y está perfecto. Ahora bien, posterior a la aplicación, nosotros tenemos, al igual que les había dicho en CPS, dos formas de calificar. La primera, que hace referencia al método de calificación por computador, que igual de Ediciones tiene marcado en su plataforma, pues se compra los pines para cada una de las evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sacamos primero la puntuación natural o puntuación directa de las 51 escalas y estas se deben tabular y posterior llevarla a una puntuación estándar que esa va a llevarse a cabo posterior por una puntuación T que nos dan los baremos en relación al grupo normativo, ¿no? En forma manual y en forma de calificación por computador. En la calificación por computador, ¿qué implica? Compramos el PIN, ingresamos las respuestas y incluso aquí ya nos sale hasta el perfil y los resultados del paciente, ¿no? La calificación manual, en cambio, es un tema más complejo. Para la calificación manual, nosotros debemos tomar primero las plantillas de calificación, así como yo les pasé las del CPS. ¿Se acuerdan que yo les dije que eso se imprimía en las hojas incluso transparentes, en estas de acetato? Asimismo, hay hojas de calificación del MMPI. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Imprimo la hoja de respuestas, luego tengo estas plantillas transparentes, pongo la plantilla encima y simplemente cuento los números que corresponden a las preguntas y según la respuesta que se haya generado. Igualito CPS, ¿no? Igualito. Y pues posterior a eso, tenemos ya la puntuación directa. Y la puntuación directa la transformo a nivel de los baremos, que eso incluso yo les marqué por aquí al final, están en el apéndice B, C y D de su manual del MMPI. El MMPI ustedes tienen el manual completo. Entonces, ustedes lo pueden revisar. Al final del MMPI, ustedes van a tener los baremos. Es decir, tienen las puntuaciones directas de cada una de las escalas y en relación a los baremos de hombres o los baremos de mujeres, vamos poniendo la puntuación T, ¿no? Pero ya lo vemos despuesito. En este sentido, y para llevar a cabo este proceso, para un evaluador experimentado. Eso implica alguien que ya ha trabajado con esto todo el tiempo y que, como yo les decía, yo hago, y en eso sí, les marco la experiencia en coeficiente intelectual, por ejemplo. Yo hago coeficientes intelectuales todas las semanas. Pues prácticamente creo que sí les había comentado. Yo justo estoy en esta semana entregando algunos procesos de evaluación. Los míos obviamente son diferentes a estos. Son evaluaciones neuropsicológicas, perdón. Y justo y que le abro la carpeta, el día de hoy entregué el informe 54 del 2023. Entonces miren todo el proceso de evaluación a nivel de neuropsicología que yo hago. Eso implica que en lo que llevo del 2023, yo he hecho 54 coeficientes intelectuales. Lo que vamos a ver posterior, que es WIS, pues prácticamente ya cuando, incluso desde la próxima semana les ponemos ya horario para los compañeros que pueden asistir a consulta para que vean la aplicación y la interpretación de WIS, pues ya van a ver que al momento de calificar, por lo general será, qué sé yo, una media hora máximo, creo yo, que me demoro yo en calificar un WIS en este momento. Pero la calificación de WIS, yo creería que mis primeros WIS me demoraría, qué sé yo, una hora y media, revisando en el manual incluso cada respuesta. Eso es lo que marca la experiencia. ¿Qué es lo que nos dice ya en un evaluador experimentado en lo que son evaluaciones de personalidad? Evaluaciones de personalidad, por ejemplo, de mis 54 informes, yo creería que quizá entre los adultos unos 5 o 6 informes deben ser con evaluación de personalidad. Por ende, mis evaluaciones de personalidad sí tardan más en ser calificadas, obviamente.
Esto marca la experiencia, que es lo que yo les he dicho durante todo este tiempo. No basta la clase, no basta la aplicación, no basta aplicarle a un conocido, a un familiar. Esto es constancia. Mientras más nosotros apliquemos, más experimentados vamos a ser en cada uno de estos procesos. Entonces ya un examinador pues experimentado va a demorarse aproximadamente unos 30 minutos en tener ya el resultado. Y pues en el tema de computador, en 10 minutos máximo, que sería el tiempo que nosotros nos demoramos en ingresar a la plataforma, las respuestas, y que eso sí, en la computadora se espera al menos revisar entre 2 a 3 veces que las respuestas pues estén colocadas de una forma adecuada, ¿sí? Y pues con eso nosotros en el tema digital tendríamos ya el informe. Caso contrario, posterior, en la manual, sí tiene que ver ya la interpretación que nosotros vamos a ir dando de igual forma como lo habíamos hecho en los anteriores, con las puntuaciones que implica un puntaje bajo y que implica un puntaje alto, ¿sí? Y es ahí donde, bueno, les decía que aquí tiene que ver con este tema, y esta es la calificación como tal. Y miren, este es un ejemplo, ¿no? Que se lo haría a nivel manual. ¿Sí se alcanza a ver? Y si no, pues ustedes ya le revisan, le pueden revisar incluso en su plataforma porque está cargado ya las diapositivas y todo. Ahí le pueden incluso agrandar la imagen, ¿no? Permítanme ver si es que más bien yo le puedo agrandar un poquito más aquí. Por ahí mucho mejor. Una vez que nosotros ya tenemos puntuación directa y la puntuación directa ya la hemos pasado a una puntuación T, que esa es ya la puntuación final. ¿Se acuerdan lo que les mostraba por acá? Por aquí les mostraba. Miren esta. Puntuación directa y puntuación T. En este caso, el malestar general tiene una puntuación directa de 3. Su puntuación T, que eso hace referencia ya a un centil, es de 53. Cuando nosotros tenemos ya esta partecita que es la interpretación, eso ustedes tienen en los apéndices de su test, ¿no? Tendríamos que ir revisando uno por uno, pero esa es la parte ya más autónoma que ustedes tienen, ¿no? En este caso, que es la interpretación de la escasez de emociones positivas, nosotros vamos a tener que las respuestas a la prueba, si son respuestas menores o la puntuación T es menor a 39, esto implica que el paciente tiene un alto nivel de bienestar psicológico, un abanico amplio de experiencias emocionales positivas y que se siente seguro y lleno de energía, ¿sí? Pero si en cambio la puntuación en T es mayor o igual a 65, aquí en cambio el sujeto refiere a ausencia de experiencias emocionales positivas, la anomia significativa y la falta de interés. Esto es lo mismo que ustedes tenían en CPS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver el apéndice del manual de calificación y de interpretación del MMPI y revisar en cada uno de estas escalas cuándo el puntaje se marca como un puntaje positivo, como un puntaje negativo y qué características le da al sujeto cada uno de estos dos polos, ¿no? Igualito como en CPS. Y pues dentro de aquí nosotros tenemos algo sumamente importante, que miren que el test, si bien es cierto, nos da ya estas características, pero tomen en cuenta que el test por sí solo no nos va a dar un diagnóstico, que es lo que hemos hablado antes, ¿verdad? Y en esta escala, que corresponde directamente a esta parte de la escasez de emociones positivas, ¿qué pasaría si nosotros tenemos escasez de emociones positivas? ¿A qué trastorno nos iríamos? Escasez. Depresión. Exacto, depresión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el test? Consideraciones diagnósticas. En base a estos resultados, valore la posible presencia de trastornos depresivos. Valore posible presencia de trastornos depresivos y probablemente
depresión mayor si este puntaje es mayor a 80. Pero, ¿cómo nosotros hacemos esto? Y aquí viene la parte del evaluador. El test no nos dice esto. Aquí tiene que ver lo que yo les suelo decir a ustedes, el ojo clínico. Porque aquí ya depende de esa conclusión final que yo le doy al test en relación a todo el proceso, que no tiene que ver solo con la evaluación, sino que también tiene que ver con el proceso previo, ¿no? Esa apertura de historia clínica, los primeros datos con el paciente, las características propias y la observación directa que se haya hecho. Y en base a esto, pues, este test de personalidad me da ciertas características, ¿no? Hay consideraciones también terapéuticas que pues se debe valorar la necesidad de medicación antidepresiva. ¿Nosotros hacemos eso? No. ¿Qué es lo que hacemos? Identificar si el paciente requiere una derivación a psiquiatría, debido a que quizá los síntomas son altos y por ende, antes de iniciar un plan de intervención terapéutica, tiene que ser controlado a nivel de psiquiatría con un tratamiento farmacológico, ¿no? Se debe determinar incluso si este puntaje es demasiado alto y tiene que ver ya con una depresión mayor o un proceso más fuerte. Sí, se requiere incluso un tema de internamiento de hospitalización, qué tan implicado puede estar el paciente en el tratamiento y hasta incluso cuáles son los objetivos que va a tener nuestro plan de intervención en base a esta característica. ¿Ven cómo el test nos da todo? Y todo esto es un resumen de lo que ustedes tienen en el apéndice. ¿Estamos hasta ahí? Yo sé que no, porque el test es muy complejo. Y de hecho lo que estamos haciendo en este momento es aplicarlo. Y una vez después de aplicarlo viene el tema más complejo, que es el calificar e interpretar. Pero aquí también hay un tema más amplio. Es muy importante tener también el test. Porque si nosotros adquirimos el test original, ¿qué es lo que vamos a tener? El manual, las escalas, las plantillas, todo este proceso. Y mejor aún si nosotros lo hacemos de una forma más directa en cuanto a la compra como tal del test. Yo creo que tengo por aquí incluso un ejemplo. No sé si les voy a subir también este ejemplo. El test nos daría algo similar a esto en la aplicación con el PIN en internet, ¿no? De la misma plataforma, pero de T-Ediciones. Déjenme revisarle qué debo tenerle por aquí. Bueno, les voy a compartir desde la página de internet porque no me permite descargar este documento, ¿no? Cuando nosotros ingresamos la información bajo el PIN del dueño, pues prácticamente del test, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues primero, esta hoja de respuestas. Ven cómo ya nos marca un puntaje bajo, un puntaje medio y un puntaje alto. Nos va poniendo ya el puntaje de cada uno de los constructos pues directamente en el lugar en el que corresponde. De todos los 51, y aquí nos dan ya la característica de cada una de las cosas que nosotros tenemos, la actitud a la prueba, las alteraciones somáticas, las alteraciones emocionales, las alteraciones del pensamiento, del comportamiento, las impresiones diagnósticas, y aquí le ha marcado con trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con el consumo de sustancias y trastornos de evitación, por ejemplo. Y miren por aquí,
aquí está una partecita también que dice, estos datos tendrían que ser corroborados con nuestros instrumentos de evaluación y con el juicio clínico. Bueno, lo que les mencionaba del ojo clínico, ¿no? Consideraciones a tener en cuenta en cuanto a un proceso terapéutico y consideraciones terapéuticas. ¿Qué deberíamos hacer? Técnicas para reducir el estrés, valorar la necesidad de medicación ansiolítica, dada su elevada puntuación en la escala de ideación suicida, resulta prioritario valorar el riesgo de suicidio, restricción o eliminación del consumo abusivo de sustancias y tratar los problemas asociados con la evitación social. ¿Ven que es más fácil comprar el PIN, verdad? Pero que sí tiene que haber un costo bastante complejo también el tema del test. Déjenme ver cómo está el MMPI a nivel de costos. A ver, en TEA Ediciones para comprar el test está en... Puede que sí aparecer ya en... Aquí está. Pero miren que no es tan caro en realidad el test como tal en valor actual. Si le hacemos referencia a una consulta en psicología, tranquilamente lo podemos hacer. Miren. El costo está en el juego completo, o sea, el test como tal, con 10 cuadernillos y kit de corrección para 25 usos está en 245. Solo el cuadernillo en 55, que bueno, el cuadernillo se ocupa una sola vez, de hecho. El kit de corrección para 25 usos, con 25 hojas de respuestas y 25 pines, en 166. Tenemos el libro de claves para la evaluación con el MMPI. Estos son los que yo les decía, los digitales, los transparentes, las escalas transparentes para la calificación. Tenemos la aplicación y corrección online. Y miren que esto está en 11 euros, que más o menos saldrían como $13. Yo creo que es aplicable incluso a nuestra realidad en el caso de este test. Porque si la consulta cuesta entre 25 a $40 y dentro de la consulta aplicaríamos este test, pues sí cubre incluso el costo del test sabiendo los resultados que nosotros vamos a tener con esta aplicación, ¿verdad? Y pues esto implica también una aplicación y corrección online. Abro, pago, el paciente responde y enseguida tendríamos ya la respuesta. En este caso está más accesible. CPS es un poquito más costoso si no estoy mal. Pero ahí está. 13 a $14 más o menos la aplicación de este test desde la plataforma, desde el test y pues desde el manejar incluso la escala original. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro o todo confuso? Esta asignatura está compleja, ¿verdad? En su plataforma, pero les había mencionado yo que les agregué este link de la explicación del test directamente desde TEA Ediciones, ¿no? Del cómo se fue formando, del cómo se cambió incluso del MMPI 2 a esta visión revisada, del cómo se valora cada uno de los constructos. Yo me vi el video y es un video sumamente claro de cada una de estas escalas y de la forma de aplicación como tal. Yo les cargué el video, obviamente, como siempre les menciono, esto es parte también ya de su trabajo autónomo, ¿no? El que ustedes puedan revisar este video que dura 1 hora y pues así se queden más claros en cualquier duda o inquietud que pueda haber del test, ¿no? Directamente para su evaluación, pues como ustedes ya saben, como les había mencionado, las escalas generales y sobre todo
identificar qué escalas van dentro de cada una de las escalas generales. Yo sé que son bastantes, son 51, pero sí es importante que ustedes sepan qué escalas califica este test. Y como ustedes pudieron ir revisando con el nombre, ya sabemos qué es lo que califica. Si yo les pongo ansiedad, temor, no sé qué, ya saben, incluso a veces hasta por descarte pueden hacerlas, cuál es la escala que corresponde, ¿no? Eso sería todo en relación a lo que implica la evaluación de personalidad. Tenemos ya las tareas asignadas. La tarea asignada para el día de hoy, espero, como les había mencionado, que ya la hayan presentado, aunque justo ahorita estaba revisando su plataforma y no tengo las tareas. Justo me había llegado un correo de una compañera que le estaba revisando en plataforma. La tarea número 5, que se entrega el día de hoy y que deberían ya haber entregado todos, pues no la han entregado. Tengo por ahí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25. La mitad de estudiantes han cargado la tarea y la otra mitad van a cargarle mientras están en la otra clase, ¿acaso? Me dejan la duda. Tomen en cuenta y realicen las actividades con tiempo. Yo les había mencionado incluso en la tutoría que tuvimos el viernes. Nada más, terminar la tutoría era media hora la actividad, ¿verdad? Toca arreglar, Sí. profe. Bueno, haciéndole bien también, señorita Costa. Pero bueno, mayor atención y concentración nada más. Incluso, no sé si está aquí la compañera, una compañera de ustedes me había puesto una queja por una actividad, me parece que no está. Tomen en cuenta y por Dios, revisen el formato en el cual me cargan las actividades. No sé si les cargué para que tengan doble oportunidad, me parece que sí en esta ocasión, ¿verdad? Déjenme revisarle. Tarea 5. Sí, tienen 2 intentos. Les he cargado la actividad con 2 intentos, así que revisen, por favor, revisen, porque tengo una actividad que me había llegado un correo de que una retroalimentación de que la actividad tiene una calificación de 0. Y claro, la actividad tiene una calificación de 0 porque el documento que me cargaron fue en Word. Y recuerden que cuando a mí me cargan el documento en Word, a mí no me permite abrir. No hay vista previa, no hay nada. Y les pasó a ustedes también con el Excel, ¿se acuerdan? Que yo les cargué el Excel en plataforma y no les permitió ni abrir, ni descargar, ni nada, y les tuve que cargar al Teams. Asimismo, me pasa a mí con sus tareas cuando no presentan en formato PDF. Y su hojita de la tarea y la rúbrica es muy específica, ¿verdad? Yo siempre les pongo al final que la actividad le cargue en formato PDF, porque caso contrario es imposible para mí abrirla. Y si yo no puedo abrir, pues prácticamente ¿cuánto tienen? 0, porque no está visible, ¿no? Tomen en cuenta. Y para quienes presentan también a veces solo el link y me marca otro lado, también revisen por favor eso, porque a veces me cargan el PDF, pero no me cargan la tarea, me cargan un link que me lleva a otra página y en esa otra página se me cierra el sistema y me toca volver a ingresar. En algunas ocasiones les he puesto la calificación, últimamente les bajo ya puntos y les pongo en observaciones. Por favor, cargue la tarea más no el link. Pues no se dejen bajar puntos por circunstancias como esas, ¿no? El trabajo que hacen es tan bueno, tan fuerte, que al final por un cargar mal la tarea o por cargar la tarea de forma inadecuada y demás, pierden esa calificación. Tomen muy en cuenta eso, el sistema lastimosamente o ventajosamente no es vulnerable. Como ustedes saben, yo no puedo estar abriendo y cerrando el sistema, poniendo notas por azar y demás. Como siempre lo hemos marcado, al final de cada parcial, yo abro una sola vez el sistema, hago las rectificaciones que sean necesarias, acorde obviamente a las certificaciones que ustedes tengan y no más, porque el sistema, cada vez que yo haga un abrir o cerrar, yo tengo que justificar el por qué. ¿Y cómo justifico? Un error suyo, porque para mis errores hay los menos. Entonces, por ende, cada abrir y cerrar sistema debe haber una justificación.
El por qué se abre el sistema, que tenga una base dentro de los estatutos y pues, caso contrario, si yo tengo que abrir el sistema por una falla mía, pues eso implica ya un llamado de atención para mí también. ¿Sí? Tomen muy en cuenta eso, no nada más. Y pues, yo creo que ya no tenemos más dudas e inquietudes, ¿no? Nada más nos toca seguir revisando, ya le doy paso, señor Godoy, nos toca seguir revisando el tema de coeficiente intelectual. Revisen mucho la parte del CI, ¿no? El compendio como tal, si bien es cierto, no está tan fuerte, si lo queremos ver así, para los test que nosotros vamos a aplicar. Lo que sí vamos a hacer en este semestre, y que es la forma en la que yo pienso cerrarlo como tal en ese sentido, es primero, los compañeros, algunos, o al menos los que pueden, van a asistir a mi consulta a ver la aplicación y calificación del WIS en vivo, en cómo se lo realiza. Si logramos con su compañero, con el señor Pacheco, el realizar una grabación clara de este proceso, le subiremos a plataforma. Y caso contrario, el cierre y cómo lo vamos a hacer. La evaluación dura 45 minutos en este sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso sí, me comprometo directamente y por ahí les fallé el anterior parcial y por eso lo vamos a hacer. En este semestre, para terminar y cerrar el semestre como tal, el día que ustedes vienen a los exámenes, nos vamos a quedar, ya sea en el receso del primer examen o si ustedes quieren antes del primer examen, como ustedes gusten, nos esquematizamos una hora, entramos al auditorio, yo me pongo en la parte de arriba del auditorio, aplico frente a cada uno de ustedes un test. A alguien que esté ahí, aplicaríamos obviamente un WIS de adultos, un WISE, y así todos tienen una imagen clara de una aplicación. El test por lo general dura 30 a 40 minutos si es que el paciente lo resuelve de una forma adecuada o si no, tarda máximo una hora. Yo creería, nos esquematizamos de una forma adecuada. De hecho, sí creería más bien que sea como en un cambio no en un cambio de hora, sino más bien un inicio o al finalizar o a lo que terminen. No nos demoramos mucho, nos quedamos 45 minutos o una hora máximo y con eso, al menos yo quedaría con este tema que es coeficiente intelectual porque sé que van a quedar vacíos porque no es lo mismo explicarles aquí a que ustedes vean una aplicación y con eso cerramos este tema que es muy importante dentro de lo que es evaluación de procesos cognitivos, ¿sí? Yo ya me pongo de acuerdo con el compañero Pacheco. Organizamos el día que ustedes vienen al examen, el cómo vamos a llevar ese proceso, pues con eso creo yo que le daríamos, no sé si un plus, pero al menos sí, quedaría yo más satisfecha con este proceso, ¿sí? Y pues, no me queda más. Señor Godoy, dígame antes de cerrar la clase. Magíster, a lo que estaba subiendo mi tarea al mediodía me salió error de envío. Nuevamente le volví a enviar, me salió enviado, pero tal vez quisiera ver si me puede revisando si está enviado o no, no vaya a tener algún inconveniente. Déjeme ver ahorita que estoy en el sistema. Sí, lo tengo cargado. El día de hoy a la 1 con... A ver, permítame un ratito que no se me abra un camino. Sí está. Bien, gracias, magíster. Magíster, una pequeña consultita antes de que se vaya. Dígame. Lo que acaba de decir de los test, ¿sí les va a aplicar también a los niños? Podemos ¿O no hacer. le De hecho, alcanza? el test, a ver, teníamos previsto, el WIS mismo era el que le íbamos a aplicar a los niños, no recuerdo. No me dijo, Ah, no, profe. era el de los dibujos. Era el de los dibujos, era el de los proyectivos. Más bien no alcanzaríamos. Hagámoslo más bien directamente en el de WIS, que es el que más van a ocupar, de hecho, porque como les había dicho, quizá los proyectivos muchos de ustedes ni siquiera los ocupen, no tomen la línea psicoanalítica y quizá ni siquiera los ocupen. Más bien nos manejamos con este, ¿sí? Listo, entonces, sin más, es para mí siempre un honor poder compartir estos espacios con ustedes. Espero que en medida de lo posible, pues la mayor cantidad de información sobre esta parte tan importante de la psicología esté llegando a ustedes. Y si no,
pues les estoy intentando brindar la mayor cantidad de material para su trabajo autónomo. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, saben que siempre estamos abiertos a solventarlo y pues dentro de los procesos, al menos que me corresponden a mí, dentro de mi práctica en neuropsicología y que pueda yo abrirles las puertas a mi espacio para poder que ustedes miren, observen o aprendan de mejor forma, saben que tienen mi disponibilidad completa. Hemos tenido un poquito de dificultades en este sentido en organizarnos, pero a partir de la próxima semana, pues, para quienes se apuntaron dentro de este contexto, van a ir ya asistiendo a consulta y para quienes no, pues ya lo hemos marcado para cuando ustedes vienen acá, hacemos una evaluación en vivo, en directo, rápida y con eso, pues, cerramos y solventamos de una forma adecuada estos temas sobre todo. Pero recuerden que no basta con esto. Si yo llevo 8 años aplicando esto y en los 8 años, cada cierto tiempo hago actualizaciones por si acaso algún cambio o de hecho quizá en la práctica diaria me esté olvidando algunos pasos dentro de estas evaluaciones, que mejor que ustedes también sigan procesos ya individualizados en relación a los procesos y a las ramas de la psicología a las cuales pues se vayan a enfocar posterior a su graduación, ¿sí? Les vuelvo, les digo, es para mí un gusto compartir estos espacios con ustedes. Que tengan una muy buena noche. Magister, disculpe una consulta. Dígame. Los que no nos anotamos, ¿no podríamos ir? O como, porque yo, por ejemplo, no me anoté con Cristian porque no sabía si iba a poder o no ir. Pero como ya termino prácticas y todo es un poco más fácil, entonces quería ver si es que... Tenemos que apuntarnos con el listado que yo tengo o hágame llegar con Cristian. Lo malo es que tenemos que organizarnos. Por ejemplo, vi que son como 30, entonces de aquí en los próximos 2 meses no creo que tenga 30 evaluaciones. He tenido 50 en los primeros 5 meses. Entonces quizá van a entrar 2 o 3 o ya vemos cómo hacemos el proceso. O quizá hacemos un grupo, se me ocurre. Supongamos que no vamos a poder realizar este proceso 1 a 1 con un paciente ahí. Perfecto, lo que podemos hacer son grupos. Es decir, vamos 5 y con los 5 les explico ahí en vivo, con las hojas, con los test, cómo se hace, cómo se aplica. Hacemos una aplicación quizá ficticia, pero 5 o 6 pueden aprender en un mismo contacto y que nos demoramos media hora, 40 minutos. Todo depende del cómo se vaya dando el proceso. Y si lo podemos hacer con pacientes directos, pues qué mejor. Pero ahí sí vamos solo 1 a 1 y están muchos dentro del listado que puse como para, créanme, no creo tener de aquí hasta mediados de julio 30 pacientes, eso sí estoy muy segura. Pero ya vamos a buscar la forma. Desde la próxima semana ya empezamos con la compañera de secretaría del centro a organizar horarios, tiempos y demás, y yo ya les informo. Si lo hacemos de esta forma, si ustedes asisten y generamos como una, no sé, sería como una clase, creería yo. Bueno, ahí vemos cómo lo organizamos. Y marcamos todo este aprendizaje. Es mucho mejor cuando se lo lleva de esa forma, ¿sí? ¿Listo? Entonces, cualquier cosa ya les informo. Ahora sí, que tengan una buena noche. Vayan a la siguiente clase y para los que no hacen la tarea, vayan a completar la tarea para que suban, que ya les faltan solo 2 horas. Que tengan una buena noche. Gracias. Gracias, Hasta luego. Magister. Gracias, Magister. Gracias, profe.